¿Listo? Entonces dime cómo te llamas y haces. Bueno, mi nombre es Elvia Cuadro, soy defensora comunitaria para la Sierra Nevada de Santa Marta, desde la Defensoría del Pueblo. Hacemos acompañamiento a las 4 comunidades indígenas de la sierra, pueblo Cancuamo, pueblo Cogi, Huigua y el pueblo Arhuaco. Y en la serranía del Perijá al pueblo Yupa. El trabajo de nosotros como defensores comunitarios es hacer el acompañamiento permanente a estas comunidades, es llevar la institución al terreno y focalizamos desde 3 líneas ese acompañamiento, desde el tema de la incidencia en la política pública, todo el tema de formación, capacitación, asesorías y todo el tema de acompañamiento en recepción de quejas y todo lo que se dé en vulneración de derechos dentro de las comunidades. Venimos acompañando en este momento todo el tema de consulta previa con los pueblos de la sierra. Es un tema en el que como Ministerio Público nos preocupa muchos factores en el tema de la consulta, por lo que los procesos que hemos estado acompañando hasta el momento, las garantías desde el tema de una consulta, desde lo que es el consentimiento previo, libre e informado, pues hasta el momento no se da con las garantías que debe darse como lo plantea el convenio 169 de la OIT, y creemos que hay muchas debilidades institucionales también, lo digo desde el acompañamiento que hacemos como Ministerio Público, porque aunque el tema de consulta es un tema que apenas las comunidades empiezan a saber de qué se trata y como lo dicen ellos mismos, las mismas comunidades, cómo es que comemos esto. Entonces, desde cómo es que se come esto, es todo un proceso de empoderamiento también en defensa de los derechos, desde lo que es la consulta. Hay fortalecer, yo creo que el papel de defensoría el que tenemos es de fortalecer a las comunidades desde el conocimiento de esos derechos fundamentales que tienen las comunidades para poder enfrentar, como ellos también lo han dicho, este monstruo de más de 7 cabezas, que cada día le nacen más cabezas y que preocupa también en el sentido de cómo el Ministerio del Interior, responsable y como garante también de derechos de los pueblos, es que podemos hacer un trabajo de verdad desde la garantía de esos derechos. Entonces, de verdad que escuchando también todos los planteamientos y de las comunidades y todo lo que hoy se está dando en el Cesar, Guajira, Magdalena y en todo el país, pero una preocupación de la zona en que hoy estamos, todo el tema de los territorios concesionados en explotación minera, explotación de todos los minerales, y es allí la gran preocupación desde los pueblos indígenas cuando las garantías de sus derechos, desde lo que se plantean, desde lo que lo plantean sus autoridades espirituales, de las afectaciones y las vulneraciones que se da a ese equilibrio y armonía de los pueblos, donde estas afectaciones hoy están conllevando a muchas situaciones a los pueblos, en divisiones, desde lo espiritual también, toda esa afectación que hoy no deja cumplir ese requisito que los mamos exponen desde lo espiritual. Entonces son muchas las situaciones que se dan porque todas estas consultas que se han venido llevando hasta el momento, por ejemplo, tenemos el tema de Puerto Brisa, el tema de la empresa CSX, y en donde lo que se expone es la garantía de proteger esos sitios sagrados que son el equilibrio, la pervivencia de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, y no solo de los pueblos, sino de toda una humanidad, porque así como lo expresan ellos desde ese corazón del mundo, el día que no existe este corazón del mundo, pues no va a existir nadie. Entonces allí donde de este hermoso corazón del mundo nacen todos los ríos que suplen a todos los municipios de estos 3 departamentos, Cesar, Guajira, Magdalena, empezando por ahí, y todo lo demás que ellos lo exponen desde esa espiritualidad, preocupa. Entonces, cuando ellos preguntan cómo se puede reparar un sitio sagrado,
Entonces, porque el sitio sagrado de pronto, si lo queremos entender, entonces de pronto es un pedacito, es una piedra o es algo, es mucho más complejo desde lo espiritual. Y mientras no haya ese entendimiento mutuo desde lo que los pueblos están expresando y en protección de la humanidad entera, yo creo que el tema de consulta sigue siendo un tema sin garantías. Y la Corte, y con toda la jurisprudencia y todos los convenios que cobijan los derechos fundamentales de los pueblos, lo expresan, y nuestra misma Constitución, pero mientras no se haga efectiva la garantía de esos derechos, creo que un proceso de consulta nunca va a llegar a un feliz término. Y desde ese corazón que tú hablas del mundo, que es la Sierra Nevada, donde nacen varios ríos, ¿qué son los ríos para las comunidades indígenas? Bueno, los ríos para las comunidades indígenas son vida. Son vida, generan vida, son las venas de un cuerpo, como lo ponen las autoridades tradicionales, y es que la sierra es un cuerpo humano, es la madre, y cuando a la madre se afecta, es como ellos lo expresan, es como cuando nos sacan a nosotros la sangre de las venas. Si un cuerpo, su sangre sale de cumplir su función, pues lógica que ese cuerpo humano pues ya no va a existir, va a tener afectaciones. De esa manera es una forma de expresar ellos también cómo es que se está afectando a la madre tierra, a la madre sierra, desde que esos ríos hoy, como escuchamos todo el proceso del río Ranchería, lo que ocurrió con la represa, que hoy es un elefante blanco porque no cumple en realidad con lo que supuestamente era lo que iba a favorecer una represa como esa, que fue en consulta, y todas las afectaciones que tiene. Además de eso, hoy decir que se va a desviar el río Ranchería 26 kilómetros, ¿no? Que creo que todas esas afectaciones, entonces cómo se sigue maltratando a la madre tierra desde sus venas, desde eso que genera vida, que genera toda la pervivencia de una humanidad, porque sí, como lo dice y creo que para todos está claro que el agua es vida, pero desde la mirada de ellos tiene mucho, desde la espiritualidad aún más, porque desequilibra el equilibrio del medio ambiente. Y ya yendo al río Ranchería, solamente en el río Ranchería, ¿cuáles han sido los proyectos que se están hablando? Tú hablas de la represa, ¿cierto? ¿Qué es la represa y cuándo empezó ese proyecto? Bueno, la represa Ranchería es un proyecto que hace muchísimos años, podemos decir que más de 30 años que venía proyectada, pero que se escuchaba hablar por allí, sí, desde en los corridos de los departamentos, de los políticos, y que era un fuerte político hablar de una represa, como ocurre hoy en Valledupar, hablar de besotes, sí, se escucha de besotes, y pensamos que de pronto nunca podría ocurrir. Pero hoy tenemos ahí una represa. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue el antecedente también para que esa represa hoy existiera? Si en el 2001-2002 las comunidades indígenas de esa zona, por ejemplo el pueblo Wigua, donde fue sacado a la fuerza de sus comunidades, de sus territorios, todos los antecedentes que se tienen, y es que fueron comunidades bombardeadas, fueron comunidades que fueron estigmatizadas, y que en un momento tocó salir corriendo porque fueron bombardeados. Las comunidades de Potrerito, La Laguna, El Limón, que ahí están, que hasta el sol de hoy aún siguen fuera de sus territorios la mayoría de esta población indígena, cuando el gobierno no ha cumplido con su estabilidad, con estabilización socioeconómica, de retorno, de reubicaciones, y aún siguen, aunque es un pueblo hoy con unas medidas cautelares desde la Comisión Interamericana. Sin embargo, aún siguen vulnerados sus derechos. Y fueron esos antecedentes los que, mientras el pueblo Wigua corría de sus territorios, huía de esos territorios, se empezaba a construir la represa Ranchería. ¿En qué año entonces empezó? La su obra, infraestructura como tal, empieza en el 2001. Empieza a entrar maquinarias, empieza a entrar todo. En 2001 obviamente ya está aprobado la consulta previa. ¿Se hizo consulta para la represa? La represa fue inconsulta. Ellos empezaron a llamar a unos espacios de reuniones a algunas comunidades, pero quienes tenían de verdad las facultades para entrar a un proceso de consulta, que eran sus autoridades tradicionales,
el espacio del CTC, que es el Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada, que es la figura política de la cual tiene la autonomía desde los 4 pueblos para entrar a unos procesos de concertación y consulta. No fueron consultados, se llamó a algunas autoridades y las llamaban a unos espacios de reuniones donde los ponían a firmar listas y eso para ellos se llama consulta previa. ¿Cómo afecta entonces ahorita una represa a los pueblos de la sierra? Tanto ambiental como espiritualmente. Bueno, como te decía, la afectación sigue siendo porque donde construyeron la represa Ranchería eran sitios sagrados, sitios que representaban para los pueblos indígenas, eran de mucha importancia para ellos. Le dicen que estaba la mamá del trueno, la mamá del agua, la mamá de los árboles, la mamá de los pájaros, y que hoy no existen esos sitios que manejan el equilibrio y la armonía para estos pueblos. Ya hay una afectación. Entonces hoy podrían hablarse de compensaciones, de mitigaciones, pero que nada de eso va a volver a ese equilibrio y esa armonía, porque ya esos sitios fueron destruidos. Y para las autoridades tradicionales, desde su espiritualidad, es algo que no puede ser ni compensado ni mitigado de ninguna manera. Entonces ya hay unas afectaciones. Entonces ellos hoy expresan, si los ríos se están secando, si hoy el calentamiento global cada día es más fuerte, todas estas afectaciones que se están dando desde la destrucción de esos sitios están afectando al medio ambiente, están afectando toda la naturaleza para que de verdad la pervivencia de la humanidad pueda darse. Entonces cada día las afectaciones van a ser más graves, porque las explotaciones mineras, todos los temas que hoy se tienen de explotación, entonces dice, cada vez que le estén sacando el corazón, cada órgano a la madre, pues cada vez va a morir, porque mucho, como dicen ellos, mucho ha aguantado la madre con todas las afectaciones que hoy tiene, y con todo lo que se le viene, pues llegará el momento en que va a fallecer. Muchísimas gracias.